Y vamos a ver, no sé si alguno ha llegado después del pase de la lista. ¿Mm? Zulin Fong no está. Daniel Romero, sí, ¿no? Daniel Romero, sí, sí está acá, pero todavía está en descanso. Ya, Daniel entonces está, pero no está en este momento. Bueno, voy a poner tardanza. Gustavo Salarriga no está, faltó. Héctor Castillo tampoco está. Ya. Presente, pastor. ¿Tú eres? Daniel. Sí, 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 ya te puse, Daniel. Ya. Sí, los demás están y Zule no está. Pongo F más Vigo también F, aunque creo que ya no lo considero. Y Roger tampoco. Ya está. Vamos entonces a ver el código sacerdotal, pero antes de eso quería sus comentarios, a ver, ¿no? A ver qué nos dice Dana, que está saliendo por acá con su video, los demás creo que están sin video, sí. Eli también, Cristian, bueno, Marta ya compartió, Rosa, Ana María, Fiorella, Kelly también y Sherry. A ver, un comentario sobre lo que hemos compartido en la primera hora. A ver. Pastor, bueno, para mí este es un tema nuevo. Me pareció interesante el código UNAMU. Ya había escuchado antes el código Hammurabi, me parece que lo había escuchado en el colegio,
pero no lo conocía a profundidad. Pero me pareció interesante el código Urnamu, ya que es el más antiguo, ¿no? Ah, Creo que claro, sí, ese es más sí. antiguo y menos popular, Ajá. quizás, ¿no? Sí, 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 Es menos sí, popular, sí. porque Ujú. el de Hammurabi es mucho más completo en todo caso, ¿no? Es más adecuado y que ha impactado. Y como ya dijo nuestra hermana Blanca, ¿no? Sirven varios códigos civiles de varias naciones, bueno, en las sociedades, ¿no? Hay principios que se manejan ahí. Saben que ustedes el principio en derecho romano es el que rige aquí, bueno, aquí, y creo que en muchas partes, pero también están los de Hammurabi y otras leyes, seguramente, y otras normas que se establecen, ¿no? Muy bien. Para eso está entonces la hermenéutica del derecho, por ejemplo, ¿no? Es decir, la semana Blanca ha estudiado, yo he estudiado hermenéutica de las leyes, ¿no? La hermenéutica del derecho. Muy bien. Este, gracias, Dara. A ver, ¿quién más? Daniel, Cristian, Eli, Pastor, yo, Fiorella. Sí. Fiorella, sí, bueno, con respecto al código Hammurabi, pues ahorita en la actualidad nos puede parecer un poquito fuerte, ¿no? Que pasen esto, ¿no? Yo también había aprendido acerca de este código y más que todo la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. Mm, Y en el Antiguo Testamento que lo mencionan. Y vemos también que, bueno, ya en el Nuevo Testamento pues cambia ello, ¿no? Mediante Jesucristo. Y pues realmente me parece algo sorprendente, ¿no? Porque y me manda a reflexionar en sí este tipo de temas, porque realmente nosotros no somos merecedores de la gracia, ¿no? Yéndonos un poquito más al otro extremo, ¿no? Pero sí, ujú, pues me asombra mucho esta ley. ujú. Muy bien. Mm. Principios importantes para los hombres. Muy bien. ¿Qué más? Pastor, a ver, quiero comentar algo Rosa. chiquito ¿Ya? para poder participar. En este caso, lo que he entendido, ya obviamente que sabemos del Hammurabi, cuando se habla de la ley del talión en la Biblia, y también lo que hemos escuchado cuando hemos estado en el colegio, como dice Fiorella, ¿no? Y el Urnami, ¿no? Yo lo que más o menos he entendido, lo que se está explicando, la hermana también, Blanquita, y lo que he estado ahí ahorita leyendo un poquito es de que el Ornamo iba más con debe de dar una compensación igual, ojo por ojo, o diente por diente, era una compensación monetaria, ¿no? Ujú, Entonces, y yo lo comparaba un poco con lo que es en el caso de los 10 mandamientos, aunque ellos son, hablamos acá de regular conflictos, ¿no? De la sociedad, de conflictos civiles, penales. En este caso, los 10 mandamientos establecen una relación con Dios, ¿no? Y va más con principios morales, ¿no? Y las consecuencias no son tanto de penas, multas, ¿no? O compensaciones, sino son consecuencias religiosas, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. eso era la comparación, ¿no? Entonces, ahora usted me decía con respecto a los niños, entonces yo decía, a ver, ¿qué puedo decir con respecto a los niños, no? En verdad, la naturaleza del ser humano y los niños mismos creo que se van más por lo que es el taleón, ¿no? Entonces, los niños es, me golpeas, te golpeo, ¿no? Es lo normal, lo Mm, natural del ser humano, ¿no? sí. Eso es lo que, como usted me dijo, a ver cómo relaciona con los niños, ¿no? Y es donde se les enseña, pues, principios de conducta, ¿no? Y ahí entramos más con el aspecto de tratar a los demás como quieres que te traten, y entra con la parte de hablar acerca de Dios con los niños, ¿no? No Ujú, tanto las compensaciones ni nada, creo que trabajaría como docente trabajamos más. Ocurre que el niño reaccione, es natural. El ser humano, me golpean, te golpeo, me pateas, te pateo, ¿no? Es lo normal, ¿no? Pero ahí es donde entramos nosotros como docentes y decimos, ok, pero esto será correcto, cómo se siente la otra persona, te gustaría a ti, y entonces se va llevando más a la parte moral, ¿no? Y a la parte ujú, de disculpas y todo. Pero lo que pude entender
Eso es lo por lo que usted hizo la preguntita, ¿no? Y me dijo y me quedé así, ahora qué digo. Y con respecto a lo que le dije, ¿no? El aspecto del Urnamo, sí he entendido, pastor, que es más antiguo, pero creo que, por lo que entendí, era como que daba más, era mucho más importante para las leyes porque era como que era más, este, ¿cómo le puedo explicar? A ver, de lo que he entendido, era como más, como que daba más, daba más aspectos legales para lo que es en la Ujú. actualidad para una sociedad, ¿no? Por la compensación Sí, no monetaria, ¿no? Entonces sí, eso lo sí, sí, entendí, pastor. claro. Ok, eso quería compartir. Ya, muy bien. Sí, que eso ha quedado todavía en nuestros días, pues por eso yo hablaba de que alguna falta hay que compensarla, ¿no? Ya no se compensa la vida, eso ya no, pero de todas maneras hay formas de compensar la situación, ¿no? Claro, por el O dinero, la ¿no? falta, sí, Claro, por eso la es, falta. Claro. sí. Y ese principio también que está planteando de alguna manera los 10 mandamientos, pero desde otra perspectiva, ¿no es cierto? ¿No? Este, hay casos en donde se plantea que no, no hagas, no hagas, no hagas, ¿no? Que son mandatorios de alguna manera, ¿no? Y sí nos da también algunos otros mandamientos donde dice que, este, eh, que lo establezca, porque uno lo plantees, ¿no? Como parte de tu relación, ¿no? Tanto con Dios como con los seres humanos, ¿no? Y ciertamente sí es cierto que los 10 mandamientos plantean primero la relación con Dios, pero terminan con las relaciones humanas también, ¿no? Y esas 10, digamos, son la base para los 613 mandamientos que están en la Torá. Son 613 mandamientos, incluyendo los 10, ¿no? Los 10, ¿ya? Entonces, ahí está, fíjense cuántos habíamos dicho que eran, 8 creo, ¿no? ¿No? 8 mandamientos, no, 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 y dos que nos indica acciones o recordatorios, ¿no? De guardar el día del Señor y honrar al padre y a la madre, ¿no? Lo demás es no, es como una especie de prohibitivo, ¿no? ¿No? No hagas, no hagas, no hagas, ¿no? Ya. Un Que viene a ser- mandato absoluto. Ajá, sí, exacto. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí al código sacerdotal. Éxodo 20:20 dice, y el Señor dijo a Moisés, ese es el inicio del código sacerdotal, ¿no? El comienzo del decálogo, ¿ya? De 21 también plantea lo mismo, ¿no? El versículo 22 dice, vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos a vosotros, ¿no? Han visto ustedes que he hablado desde el cielo, ¿no? Con vosotros. Palabras que son la presentación personal de Dios que ha sacado a Israel de la esclavitud y ahora les habla como seres libres. Este es otro detalle también que tenemos que plantear aquí, ¿no? Ellos están en condición de seres libres. Antes en Egipto eran esclavos. Su vida no les pertenecía, le pertenecía al faraón y dependía del faraón si les quitaba la vida o les preservaba la vida. De alguna manera, ese faraón era como un dios para ellos, aunque no lo adorasen, porque él tenía el poder de la vida, ¿no? No eran libres, trabajaban para el faraón y para la gloria de Egipto. Pero ahora, les hace recordar eso, ¿no? Eh, Les hace recordar que ha sido, que los ha sacado de la esclavitud y ahora está hablando de seres libres. Pero estos seres libres, de paso,
no era tan fácil para ellos este, ese nuevo estatus, esa nueva condición. Se habían acostumbrado a la esclavitud. Esa era su norma, aunque ciertamente clamaban, pero eso era lo que de alguna manera habían establecido y conocían. No sabían cómo portarse como seres libres, no sabían cómo ser. Entonces Dios les va indicando a ellos cuál es la forma y de qué manera, ¿no? Comportarse, de qué manera este, desarrollar esto que ya Rosa lo puso en el aspecto moral, ¿ya? La actitud, la conducta, ¿no? La conducta frente a Dios y también frente a nuestros semejantes, ¿no? Y a nuestra relación con la naturaleza, porque mucho de eso también está en estos libros y especialmente también en el Éxodo. Y había que ver, comparar 22. A ver, ¿alguien me puede leer Éxodo 20:22? Perdón, Éxodo 22. No, pastor, yo lo leo. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ajá. Ahí está la recordación, ¿no? Yo te saqué de casa de servidumbre. Tú ahora eres libre, pero recuerda que te saqué de una casa donde estabas esclavo. No es para que recuerde su pasado, no está enrostrándole el pasado, ¿no? Sino para que no se olvide, ¿no? De ese portento que ha sido libertarlos, ¿no? No siempre una nación libre, va a desarrollar esa libertad con una forma adecuada, ¿no? No quiero meterme en el asunto que ahora estamos viviendo, pero hemos regresado, hemos involucionado como nación y eso es bien grave, ¿no? Y estamos viviendo nuestro desierto, ¿no? Bueno, Israel estuvo 40 años. No sé si nosotros vamos a salir de todo esto eh, a los 40 años, ¿no? Y no estoy hablando de lo de ahora, sino desde el 2000, ¿no? Porque no hemos sabido guardar, no hemos sabido tener la oportunidad de desarrollar como nación, como debería ser. Israel tampoco lo hizo, y por eso que estuvo dando vueltas y vueltas. Entonces, esta lectura también puede darse para las naciones y para nosotros como creyentes también y como iglesia, ¿no? ¿Cuál es nuestra forma de comportarnos y de cómo eh, reconocer esa libertad en Cristo, en este caso, para nosotros, ¿no? Y no usar del libertinaje ni abuso de que por el hecho de ser cristiano y tengo la gracia de Dios puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sino que hay que guardar los límites y el cuidado que la misma Biblia te lo muestra, ¿no? Para una vida en libertad en el Señor. Y aquí está entonces el primer mandamiento, que es paralelo del 23 al 6, que es el primer mandamiento que dice de esta manera en el 25, en el versículo 23. No os hagáis dioses de plata junto a mí. ¿Mm? Y tampoco hagáis dioses de oro. No es que Dios no quiere el oro y la plata, ¿no? En otro texto, creo que un salmo dice, mía es el oro, mía es la plata. Todo es mío, dice el Señor. Y no está exigiendo al estilo de la ciudad de prosperidad que le den, ¿no? ¿No? Tienes que dar a Dios. No, no, no. Él mismo dice, todo eso es mío, no necesitas dármelo. Es mío, ¿no? Entonces, más bien la idea es que de eso, pues,
Dios también nos preserve algo, ¿no es cierto? Eso sí es bueno, ¿ya? Pero dice, no te hagas dioses de plata ni dioses de oro. Hoy deberíamos decir también que hemos convertido a la plata y el oro en dioses. La sociedad de hoy vive pendiente del aspecto monetario, del aspecto económico, del aspecto material, ¿no? Y de esta sociedad de consumo que te obliga, ¿no es cierto?, a gastar lo que tienes, ¿no? Y a tener ese poder adquisitivo, que no todos lo tienen de paso, no todos tienen el poder adquisitivo, ¿no? O la capacidad para poder adquirir cosas, ¿no? Entonces hemos endiosado el, el aspecto de la economía, ¿no? Y más en sociedades donde este, ya no existe ni siquiera el liberalismo económico, sino un liberalismo salvaje, ¿no? Donde el hombre es esclavo, ¿no? Y que tienes que, de alguna manera, trabajar y trabajar y trabajar para ganarte unos pocos centavos y poder de alguna manera establecerte dentro de la sociedad, porque si no, no funciona nada. Esa es la esclavitud del hombre de este tiempo, ¿no? Se ha hecho entonces dioses de metales, pero de metal dinero, ¿no? Eso creo que es importante tomar en cuenta. Cristian, sí. Sí, pastor, justo buscando lo que el pasaje que usted habló de que mío es la plata y mío es el oro, bueno, eso lo encontramos en Ageo 2:8. Justo lo estoy, Ajeo, Ageo 2:8, y bueno, eso creo que es una declaración de Dios, no solo para los tiempos de Ageo, sino para ahora, para nuestros tiempos también, ¿no? Porque nos recuerda que toda riqueza o recursos del universo pertenecen por derecho, no por un amor del Señor. Creo que claro, hasta ahí lo malo lo está entendiendo, según leo claro, es de Dios, es de pero ha Dios, exacto. salido una doctrina Sí, dentro del es mundo cristiano, y como eso es de Dios y nosotros somos sus hijos, nosotros, nos sí. pertenece a nosotros también. Ya. Y reclamas esa riqueza para ti, Ya, ok. ¿no? Y que el nivel verdadero de todo cristiano es ser rico y tener posesiones, porque Él es el Dios del dinero, ¿no es cierto? Es nuestro banquero. Eso se ha metido en muchas iglesias, ese mensaje está en los púlpitos, hermano, tergiversando el mensaje del Evangelio. Ese es la nueva idolatría, digamos, que se Sí, practica idolatría, sí, dentro idolatría. de las iglesias, lastimosamente. Bueno, entonces si tú no tienes nada, no eres próspero, entonces estás en pecado, pues, estás en falta, porque Dios quiere darte lo mejor, ¿no? Y no, Dios dice que te da vida abundante, no te ha dicho que te va a dar dinero en abundancia, es vida en abundante. Que si bien el dinero es necesario, es un medio, debe ser un medio, no un fin. La sociedad de este tiempo lo ha convertido en un fin. Y hasta Dios lo ha puesto como mercancía, ¿no? El sistema religioso ha inventado esa forma. ¿Para qué? Para que hayan consumidores religiosos, ¿no? Y que otros pues aprovechen de ese espacio y tengan mucho dinero, ¿no? Bueno, eso no es una crítica a nadie, sino que es lo que estamos viendo, ¿no? Y es necesario tener el cuidado. Eh, Creo que por otro lado también está la figura esa del ministro, el pastor que poco tiene o poco ingreso tiene y que tiene que verla de alguna manera, ¿no? Que ese es el otro lado también y las limitaciones que también se tienen en ese aspecto. Pero bueno, ese es, digamos, nuestra condición, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Ni muy poco poco, ni mucho mucho, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que dice también en uno de los salmos, ¿no? Eh,
De todas maneras, acá esta figura de la plata y el oro era de que hacían imágenes, ¿no? De los dioses, que esa era la forma de adoración que se tenía antes. Hoy quizá está venido a menos las imágenes, aunque dentro de nuestra cultura latinoamericana todavía eso tiene su fuerza, ¿no? En los términos religiosos. Si no, miren cómo el Señor de los Milagros en octubre, ¿no? Causa, digamos, una convulsión social, ¿no? La gente sale a las calles a seguir esas andas, ¿no? Y a rogar a Dios ahí, ¿no? Y en México tenemos a la Guadalupe, ¿no? ¿No? Que es otra figura también, ¿no? Es todo un mito esto de Guadalupe o de Lourdes en no, en Europa, ¿no? Ya. Y en Fátima, ¿no? Portugal creo que es. Así que el hombre para inventando formas y lugares para poder ir y adorar a Dios, según ellos, pero que este, lo, lo miden o lo ponen bajo la imagen de algo, ¿no? O de una semejanza, ¿no? Que le llaman Dios, o le llaman divinidad, o simplemente dicen mediador, ¿no? Entonces en nuestro pueblo hay mucho de eso, ¿no? Hay muchos patrones del pueblo, generalmente cristianos, ¿no? Donde el patrón del pueblo pues o es un santo o es el mismo Señor, ¿no? ¿No? Hoy que estamos con este asunto de los temblores y la gente está un poquito saltona porque ya, por lo que ocurrió en Venezuela, que de todas maneras deberíamos estar con cuidado, no viviendo con psicosis, porque eso tampoco es correcto, ¿no? Que va a ocurrir a un momento. Vivimos en una zona sísmica. Tenemos que más bien cuidarnos y bueno, las autoridades también tienen que dar el cuidado que lastimosamente no se hace para las casas y el cuidado de, de la seguridad, más allá de lo que hace este, este, esta institución que tiene que ver con la seguridad civil, ¿no? Bien. En todo caso, el hecho está en que nuestra confianza debe estar en Dios, más allá de cualquier forma o práctica, que no debe nunca compararse con la adoración al Dios verdadero, ¿no? Aquí vamos a mirar 9 bloques normativos restantes, 9 bloques sumados al primer mandamiento que completan el número 10 a la manera del decálogo, ¿no? O sea que acá también hay 10 puntos como están en la anterior también. Uno viene a ser sobre la edificación de altares, 20, 24 al 26. La edificación de altares. Y hemos dicho también que los altares tienen que ser en las alturas. Por eso que el templo de Jerusalén estaba también en la altura. Dicen que estaba en la parte esa del monte de Sión, ¿no? Algunos dicen que ese no es el monte de Sión, pero bueno, ahí queda el asunto. Lo cierto es que está en un lugar alto, ¿no? Dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad vieja, antigua ciudad, que hay que subir, ¿no? Hay que subir para ese lugar y entrar a esa explanada, de la cual no se puede visitar más que el muro de los lamentos, llamado el cótel, ¿no? O el cótel, simplemente, ¿no? Cótel es el muro. Jacote, el muro occidental, si no me equivoco, se llama, ¿no? Es el muro que le llamamos el muro de los lamentos, pero en hebreo no se llama muro de los lamentos, se llama Jacote nomás. O sea, el cótel es simplemente muro, ¿no? Dos, sobre los esclavos hebreos también, ¿no? 21, 1 al 11. ¿Era permitido tener esclavos hebreos? Sí, sí. Bueno, cuidado ahí con eso. Sobre las ofensas, compensaciones y penas, de lo que estaba hablando Rosa también, ¿no? Ya aquí hay un hecho jurídico de alguna manera. Ofensas, compensaciones, penas, ¿no? Ya.
sobre la muerte causada por animales, ¿no? Que también se castigaba en aquel tiempo, ¿no? 21, 28 a 36. Las leyes de restitución también, ¿no? Poco parecido al de Hammurabi, ¿no? Estamos hablando de una cuestión, una cosa es la restitución, la otra cosa es la retribución y la distribución. Dentro de las normas, las leyes, en la Biblia encontramos leyes distributivas y leyes retributivas, ¿no? O normas distributivas, o principios también, ¿no? Entonces, eh, lo retributivo que tiene que ver con compensación, lo distributivo es para todos en general, ¿no? Y la gracia está dentro de ese aspecto. Pero también está la restitución, que eso se enmarca más adelante en el aspecto teológico, ¿ya? Este, en cómo restituir, ¿no? Y Jesús viene a ser nuestra restitución. 6. Sobre diversas leyes y principios, el 22 18 al 23 9, ¿no? Así que tenemos ahí 6 normas, ¿no? La séptima, sobre el sábado y el año sabático. Hay una diferencia. El Shabbat, que era el séptimo día de la semana, que era descanso, que algunos decían, no, es descanso para Dios. No, es descanso del hombre. Es descanso del hombre, de toda su jornada. Este sí es nuevo porque no está en el Hammurabi, creo, no está eso, ¿ya? Esta norma, ahí hay un de corte social, ¿ya? Porque el sábado no era solamente para guardar el aspecto religioso, algunos se convirtió en eso, pero era el aspecto del descanso, ¿no? Del hombre, de todas las jornadas que tenía necesidad de descansar, ¿ya? Y, digamos, am, restituir las fuerzas para otra jornada, ¿no? La siguiente semana. Eso creo que es el principio del Shabbat, no tanto el asunto de guardar religiosamente ese día y no hacer nada, ¿no? Porque es para Dios, no. El sábado era para el hombre, y lo dice en varios momentos en la Biblia, que el sábado eh, es por causa del hombre, no es el hombre por causa del sábado, o sea, no está obligado el hombre, no, sino que la obligación asimismo es en el cuidado que Dios está dando a él para poder restituir sus fuerzas. Y el año sabático también tenía la misma condición, porque el año sabático, recordando también de que era una cultura agrícola, ¿no? Y que era el trabajo del campo. El campo descansaba todo el año, ¿no? No se sembraba nada, ¿ya? Ningún cultivo. Un año antes se guardaba todos los granos para el siguiente año, para los alimentos, y un año de descanso de la tierra. Es decir, que eso permitía, el año permitía que la tierra eh, se retroalimentara y que se protegía nuevamente, se fortalecía, ¿no? Con todos los nutrientes que necesita, ¿no? Para que luego esté apto para el sembrío, ¿no? Y al siguiente año producía, pero abundantemente, ¿no? Ese principio del descanso de la tierra, ¿ya? Es un principio que se llevó por mucho tiempo a Israel, le dio fruto, le dio mucho fruto. El problema es que el descanso de la tierra como que parece que hoy en una sociedad materialista y de consumo no se piensa en algo así, ¿no? Del cuidado de la tierra. Oye, ese es un mensaje viejo, obsoleto. No, hay que explotar la tierra, hay que sacarle el provecho, sacarle todo lo que podamos. Ese es el pensamiento del hombre de esta época. Lastimosamente está malogrando la tierra, está depredando la tierra, ¿no?
Las economías ilegales malogran la tierra y están malogrando el planeta. Y no solamente van a sufrir ellos, estamos a sufrir nosotros también, ¿no? Y eso es lo penoso, ¿no? Bueno, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a sufrir las consecuencias de esto que el hombre está haciendo hoy indiscriminadamente, sin guardar el cuidado de las relaciones con la naturaleza. Inclusive hasta cristianos, ¿no? Hasta cristianos que dicen, no, que este calentamiento global no es eso, no es nada, es una falsedad y hay que seguir. Dios nos ha dado la tierra y hay que aprovecharla. Cuidado, hay responsabilidad. A mí me gusta mucho Apocalipsis 11:18. Ese es clave cuando te dice ahí que dice que Dios castigará a los hombres que destruyen la tierra. Bueno, entre todas las cosas que dice que va a castigar, dice al final, y a los hombres que destruyen la tierra. No, entonces los va a destruir, dice. ¿Ya? Y es una, una palabra fuerte, ¿no? Que está dentro de todo el pasaje de tantas cosas que dice la palabra aquí, ¿ya? Cuando dice que se toca la séptima trompeta, dice que eh, los 24 ancianos fueron los que dijeron esto, ¿no? Dándole gracias a Dios, dice. Dice, y se airaron las naciones si tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese, esa frasecita está escondida, esa frasecita está escondida ahí entre tantas cosas, ¿no? ¿No? Que Dios va a juzgar a los muertos y le da galardón a sus siervos y va a destruir a los que destruyen la tierra. Tremendo, ¿no? Entonces, el año sabático, que sería bueno que lo implantaran, ¿no? ¿No? A nivel mundial. Tendríamos una tierra más productiva. Bueno, 8. Sobre la fiesta de peregrinación, 23, 14 al 17. Así que mire, cuando hablamos del código sacerdotal, no está entonces dando solamente normas para los sacerdotes, sino que está planteando notas y relación con Dios, la naturaleza, con los demás, ¿no? Está ampliando algunos detalles que no están dentro del anterior. Y el 9 sobre las ofrendas y sacrificios, 23, 18 al 19. Ahí hay datos de cómo hacer las ofrendas y los sacrificios. Las ofrendas que generalmente no eran monetarias, eran de granos, ¿no? Porque era la dedicación así. O de animales, ¿no? ¿Y cómo hacer los sacrificios? ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo debía, qué tipo de oveja sacrificar? ¿No? No se podía ofrecer cualquier cosa a Dios, ¿no? Bueno, y el número, el anterior que hemos visto, el primero, que tiene que ver con el cuidado de no hacernos imágenes, ¿no? No hacernos imágenes, más allá de si es de plata o de oro, ¿no? Yo usé de pretexto la plata y el oro por el asunto que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Monetariamente en nuestra economía mercantilista, por eso. Pero ya, vamos aquí. El epílogo acá. El epílogo trata de las condiciones para la prosperidad. Entonces la Biblia habla de prosperidad. Si habla de prosperidad. No es mala la prosperidad, sino que aquí está planteándose la prosperidad de alguna manera especial, ¿no es cierto? De parte de Dios. Que de paso, hablando de esto, el judío, este, el mínimo de los judíos tiene una condición media económicamente. Quizás alguno le dirá, "Ah, ese es pobre", pero ese pobre dentro de la comunidad judía es mucho mejor, está en mejor condición que nosotros, ¿no? Hay una promesa de parte de Dios de que
para ese pueblo, de que los va a mantener de alguna manera, ¿no? Y le da una calidad también al judío que cuando él invierte o hace algo, lo produce, ¿no? Un poco parecido a esta actitud de los emprendedores, que hablaba con un pastor el otro día, hablando de esto de los emprendedores, y él decía, dentro de los de 10 emprendedores, dos le funciona todo, los demás nada, ¿no? Entonces, no porque eres emprendedor de todas maneras vas a salir adelante, no, no, cuesta hacer eso, ¿no? En todo caso, bueno, de todas maneras, aquí está este aspecto de la prosperidad. ¿Cómo hacer la prosperidad? Primero que Dios quiere probar la fidelidad del pueblo y le comunica su palabra. Y es la esperanza de Dios que engendra en el hombre el temor que es la reverencia, ¿no? Es decir, una actitud de acogida al Dios que se revela por su palabra. Ahí está mal escrito. Al Dios que se revela por su palabra. Y dando a conocer su voluntad para la vida misma. ¿Ya? Es decir, Dios en su palabra nos describe aquello que Él desea de nosotros, ¿no? Y nos da a conocer su voluntad para la vida, ¿no? Y es para su propósito. Hay que entenderlo esto no como el término de Dios religioso, no, porque la religiosidad a veces nos engaña y volvemos simplemente caer en la religiosidad, es decir, en la rutina de hacer las cosas por hacerlas y por el cumplimiento, ¿no? De ese propósito donde pensamos que estamos agradando a Dios, pero no estamos viviendo realmente el hecho de que en esa relación, ¿no? Estamos siendo fieles a Dios o no, ¿no? Puede que en nuestro principio estamos viviendo para otra cosa, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos esta figura y vamos a, en todo caso, mirar estos aspectos, eh, así como hemos visto los 10 mandamientos, pero por lo menos mirar este aspecto. Ya hemos visto el 23, vamos sobre la edificación de los altares, ¿ya? Ahí vamos a trabajar un poquito eso. Miren qué es lo que dice 24 26, dice. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿No? A esto se conoce como las ofrendas de paz, ¿ya? Que se quemaban, ¿no? Una parte del animal y el resto se lo comía el sacerdote, ¿no? Y las personas que lo ofrecían también, ¿no? Entonces, eso lo encontramos en Levítico también, 3:1 al 17, ¿ya? Gracias a todos por acompañarnos. Mana Vamos a Blanca, llegar a creo con que los hay hermanos que ya audio imagino ahí, que ya. Ahora, sobre los esclavos hebreos, ¿no? 21:1 al 11. Dice, estas leyes propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo será libre de vale. O sea, 6 años puede servirte, el séptimo queda libre. Ya no es más esclavo, ¿no? Luego dice, si entró solo, saldrá solo. Bueno, si
tenía mujer, saldrá él y su mujer con él, ¿no? Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. O sea que su familia se queda con el amo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esa es una de las eh, señales, una de las señales que se hacía para los esclavos por amor, o que los esclavos que servían por voluntad propia, ¿no? Es decir, dice, no, yo no quiero la libertad, quiero servirte para siempre. Entonces iba diciendo el juez, le abrían la oreja acá, ¿no es cierto? Y le ponían una argolla, ¿no? Le ponían una argolla, ¿no? Así que ya saben de dónde procede el origen de ponerse en la oreja zarcillos y esas cosas, ¿no? ¿No? Eso ha quedado para las mujeres, más bien. Pero hoy día los varones también se ponen, ¿no? Se horadan acá y se ponen su, su figura, ¿no? Pero eso tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Horadar la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. ¿Mm? Y si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas se hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Bueno, esas son las leyes que plantea acá, ¿ya? Que también había en otros pueblos, ¿no? ¿No? Así que los israelitas tenían esclavos también, ¿ya? Y como dice en el versículo 10 hay derechos en algunos casos, pero estaban bajo el dominio de sus dueños. Los esclavos tenían menos derecho que los esclavos varones, es decir, las esclavas, ¿no? ¿Ya? Entonces el varón tenía mayores derechos o por lo menos tenía alguna situación mejor, ¿no? Luego entonces continúa, ¿no? Dice las ofensas, compensaciones y penas, ¿no? El 12 el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual has de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. El que hiriera a padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. O sea que tiene que darle, por todo ese tiempo de descanso, tiene que darle la compensación, ¿no? ¿No? Por haber causado ese daño. Y bueno, y ahí sigue entonces esta figura de las leyes que aquí le llamamos leyes de ofensa, ¿no? Aquí está como leyes de actos de violencia, ¿ya? El castigo varía según el acto practicado, ¿ya? Algunos merecían la muerte y otros solamente multas o pérdida de esclavos, ¿no? Bueno, así está más o menos la figura aquí, dentro de estas normas y estas leyes, como se dan cuenta,
cada una está explicada en detalle, que a veces no se entiende en algunos casos, hay que estudiarlo, analizarlo, el texto, y encontrar la causa o el meollo del asunto de lo que quiere decir, ¿no? Y entender esto bajo el contexto de aquella época, ¿no? No dentro de nosotros, porque no funciona ahí, ¿no? Muy bien, hermanos. ¿Alguna palabra aquí que quieran comentar? Nos quedan, a ver, creo que todavía nos quedan, si Marta ahí va a hablar, sí, 10 minutos nos quedan. A ver, Marta. Disculpe, pastor, mi conexión se había ido y ingresado otra vez. Ya. Ah, ya pensé que estaba, ya. Bueno, ya, Pastor, entonces, pastor, sí, 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 Cristian. yo quería comentarle justo leyendo el versículo 26 del capítulo 21, me da mucho que pensar, dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. ¿A qué se refiere eso? Claro, Como, si le haces un daño, tienes que liberarlo, ¿no? ya, ¿y qué hago con su ojo, en otras palabras? Porque ya, No, pero acá no dice que le has quitado el ojo, ¿no? No dice no, eso. claro, pero acá esa palabra que dice, si alguno hiriere el ojo, Claro, ahí ya me da mucho que pensar. Hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Ahí a ver, ¿cómo lo o interpretaría, lo ha verdad? dejado dañado porque lo ha maltratado porque en esa época al esclavo se le podía, no se le consideraba como, digamos, en el mismo nivel, ¿no? Y Ah, entonces ya, tú ya. hacer y deshacer del esclavo, ¿no? Finalmente tú eres el amo y tú hasta le podías dar muerte y nadie te decía nada. Hoy día matar a un trabajador, pues vas a la cárcel, Ya. ¿no es cierto? Ya. Era normal entonces en ese Claro, tiempo. sí, eso es lo normal. Entonces, si le has hecho daño, entonces que no trabaje más para ti, ¿no? Que no trabaje más para ti, eso nada más. Bueno, ¿qué más? A ver, en algunos casos parece que fueran estos mandamientos un poquito extraños, ¿no? ¿No? Eh, pero ocurrían, pues son de esa época, es del contexto, hay que ver eso, ¿no? El contexto en que se veía, se vivía, ¿no? La relación con los animales, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Qué animal puede causar la muerte? Bueno, pues el perro, el toro, ¿no es cierto? Un rinoceronte, de repente, no sé. Interesante eso que dice ahí. A ver, vamos a mirar el 28. A ver. Nos dice, ve, los bueyes y los asnos eran animales de gran valor, ¿ya? Y era necesario compensar la pérdida de un animal, ¿ya? Ajá. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado. No será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se lo hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Bien fuerte, ¿no? El dueño que no cuida, ese animal es muy loco y para corneando a la gente, entonces, reincidente, muy bien, entonces paga también el amo, ¿no? Mm, Muy bien. Eso como para mí era un usted y ustedes continúan con la lectura. La restitución ahora, ¿no? Ley que garantiza la compensación a la persona que sufre alguna pérdida de sus animales, sus cosechas o cualquier objeto o dinero, ¿no? Así como el castigo al culpable, ¿no? Esta es la parte de las leyes de restitución. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey pagará, no, perdón,
Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. O sea, si te robas y lo matas, entonces tienes que dar 5 veces más, ¿no? Si habías que tener mucho dinero para eso, ¿no? Porque tener un buey no era cualquier cosa. Bueno, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Eso le llaman legítima defensa, ¿no? ¿No? Bien. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Interesante. Si es de noche, no, ¿no? Ah, no, no dice tampoco eso. Simplemente dice que sí, el ladrón, ¿no? Bueno, los ladrones van de noche, ¿no? Pero acá en el otro versículo dice si fuera de día, entonces se supone que lo otro es de noche, sí. Ahora, el ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué será vendido por su hurto, o sea, convertido en esclavo. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. De todas maneras paga. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Bueno, eso es interesante también, el cuidado de las relaciones y el cuidado digamos, de los bienes de los otros, ¿no? Está en relación también con la idea de los 10 mandamientos, también cuando habla de no codiciar los bienes de tu prójimo, ¿no? Muy bien. Bueno, y así estamos con todos estos principios. Solamente creo que eso del sábado y el año sabático, ¿ya? Que está en el 23 y es al 10 al 13, ¿no? Son tres, 4 versículos nada más. Acá dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. ¿Mm? Mas el séptimo año lo dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare, comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces, el tiempo para dejar esa tierra y, ya hemos dicho, para que se nutra nuevamente, los nutrientes adecuados para que se fortalezca. Del versículo 12 al 13 dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y en nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Dios en todo caso muy celoso con respecto a su adoración, ¿no? A su pueblo. Muy bien. Ahí dejamos este aspecto de los eh, códigos sacerdotales, ¿no? Que como digo, es de los, digamos, de los levitas, pero no necesariamente aplicado a ello mismo, ¿no? Sino ampliando unos elementos que tienen que ver con el cuidado como leyes y normas para el pueblo. No hay más que decir. A ver si alguno. La próxima semana vamos a hacer instrucciones para el culto y la construcción del tabernáculo, ¿no? Y creo que con eso ya terminamos. Y voy a ver si podemos hacer un resumen final. Que consigo ahí unas infografías que he hecho de los 40 capítulos, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se lanza eso, a ver si lo podemos trabajar. ¿Bien? Bien. ¿Alguna palabra? Pastor, Sí, Henry. estaba escuchando esto de la oveja, pastor, que tenía que pagar, creo que
5 veces más, me parece, si en caso Ujú. lo mataba. Sí. Un poco recuerdo la historia que presentó Natán a David, ¿no? Como alegoría a lo que había hecho, ¿no? En su acto, pero él mismo, al ver que ese hombre, ese rico, había matado a la única ovejita, ¿no? Ese hombre pobre, de frente dio sentencia de muerte. Entonces Mm. no dijo que tendría que pagar alguna otra, ¿no? Por lo que había hecho. Entonces, no sé, tal Sí, vez. Ujú. sí, es curioso ese dato que tú te mencionas, muy bueno. Eh, Eso lo hace reincidente en todo caso, ¿no? A David. ¿Está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas? Posiblemente, ¿no? Mm. Recuerda que a los reyes les daban cierta ligereza, ¿no? Por ser los reyes, ¿no? Eso en el mundo pagano. En Israel también estaban dándose un poco esa figura, ¿no? Y ciertamente se dio. David debería haber estado en el campo, ¿no? En la guerra, pero se va a su casa a descansar, ¿no? Deja a su gente en el campo de batalla y él tranquilo, orando, ¿no? En casa, ¿no? Y ahí es donde ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, está en relación con eso, hermano, sí tiene razón, ¿ya? Pastor, Sí, qué bueno hablar. este, en la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Y lo que ha mencionado el hermano, el pecado de David. Y sí, un hombre con el corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, peca. Y sí van a ser porque Dios lo perdona, pero a veces tenemos un poco las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Ese sí, Y, eso sí. no, y cómo conllevó eso hasta la cautividad, ¿no? Para la invasión, porque vemos a un Salomón que comete excesos, eh, y sus hermanos que querían que Absalón que se levanta, aunque viola a su hermana, y luego los hijos de Salomón que cometen perversidades y que causan la división, ¿no? O sea, Ujú. se divide el pueblo con o sea, ciudad, y posteriormente esos sus hijos, vemos a un Acán casado con una Jezabel, y comenzó todo con la degeneración, como se dice, por haber hecho lo que quiso y no lo que Dios decía, como cuál era el Claro. lugar donde debía de estar él en la guerra, juntamente con todo el ejército, pero ¿qué hace? Sencillamente dándose la buena vida, ¿no? Ujú. Y, y eso a mí como se dice, me hace temblar delante de Dios, porque sí, Dios perdona, Dios, no hay duda que Dios perdona todo, pero las consecuencias que a veces eh, contra, contra, contrajemos pues para, como se llama, para nuestra descendencia y para los que Ujú. vienen. Y ya una degeneración total, pastor, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo Eso empezó? creo que en el liderazgo y aquí tenemos que ver con el síndrome del poder también, ¿no? Que los reyes de Israel no fueron menos en cuanto a eso, porque el poder a veces obnubila, ¿no? Cuando no hay un carácter adecuado. Y aunque usted dice que, por ejemplo, que el caso de David, ¿no? Que tuvo corazón conforme a Dios, pero su corazón, los actos no condecían con eso también, ¿no? Y Dios que ve en su corazón, pues lo perdona, pero las consecuencias tuvo que sufrir, ¿no? Y claro, fue un rey, al final sí, su pueblo prosperó en su tiempo. Salomón, siendo sabio, también metió las cuatro, ¿no es cierto? El hombre fue terrible en esa perspectiva. Entonces, hay ejemplos en la Biblia de que posiblemente que como rey no siempre han sido adecuados. David
por lo menos, sí, pero tiene sus cositas ahí, ¿no? No sé si el caso de Usías también puede ser lo mismo. Josías creo que fue mucho mejor en todo caso, aunque fue relativo, ¿no? Después, eh, lastimosamente murió, después en una guerra, en la batalla. Este, pero no pocos reyes se salvan en todo caso de este asunto del síndrome, ¿no? Del síndrome de poder. ¿Cómo manejarnos en el poder? ¿Mm? Y este síndrome tiene que ver no solamente con ser gobernante, ¿ah? Sino tener un cargo en la iglesia también, ¿no? ¿Cómo lo haces? Ya te sientes autoridad, ya sientes porque tienes una cierto poder ahí, cierta influencia. Entonces, ¿cómo actúas frente a los hermanos? ¿Cómo actúas frente a la iglesia? ¿No? Creo que eso es importante también desarrollarlo y, y, y ver que al principio, pues, este asunto no es pegaron solamente a que esos decálogos, esa ley, la norma hay que cumplir, no, sino que de ahí salgan muchas cosas más, ¿no? Que nos permiten a nosotros entonces establecer o, digamos, adaptarlos a nuestros momentos, a nuestro tiempo y a nuestro contexto, ¿no? Ya no tenemos ovejas, ya no tenemos bueyes, pero ¿cómo hacer, digamos, en relaciones con los demás, ¿no? Eso creo que es bueno trabajarlo, ¿ya? Y cuando tengas un cargo, no te la creas, hermano o hermano, no te la creas. Sigue siendo la misma persona, ¿ya? No, que no cambie, ¿ya? Porque si cambiamos, entonces no tenemos el valor adecuado. Eso me hace acordar a un refrán, a un, este de, de un filósofo de Mitilene, me parece que es. Y él dice, dale poder al hombre y conocerás al hombre. Lo dice de otra manera, pero me gusta mucho esa manera de expresarlo, ¿no? Esa parafraseo del pensamiento que a un hombre dale poder y vas a verlo de qué manera actúa, ¿no? Eso creo que es importante de notarlo, ¿no? No conoces a las personas mientras no tengan un cargo. Cuando tenga un cargo, mira y valora cómo es esa persona. Si es buena, adecuada o no para el servicio. Esa es la medida, ¿ya? Bien, hermano, gracias por todo. Entonces, no, ya vamos a ir terminando. La próxima semana queda solamente el tabernáculo y los detalles que hay en él, ¿ya? Y esperamos hacer un resumen de los 40 capítulos en, en infografía. Gracias por todo. La bendición para cada uno de ustedes, ¿ya? Y ya estamos entonces terminando nuestro ciclo. Qué rápido se fue, ¿ah? ¿No? Se fue muy rápido. No pensé que se iba a ir tan rápido. Bueno, ahí estamos, hermanos. Que Dios les bendiga. Y la próxima semana también, bueno, no hemos hecho ningún trabajo en examen. Básicamente hemos querido hacer algo tipo devocional también, pero la intervención de ustedes es importante. ¿Ya? Así que ya saben, la próxima semana también intervengan, porque de esto viene la nota. Dios les bendiga. Bendiciones a todos, bendiciones, pastor. Ya, Gracias, Rosita. pastor. Pastor, Bendiciones a bendiciones. todos. Sí.